el día de hoy iniciamos una nueva serie llamada Sabiduría ante todo. Y para comenzar quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 4, versículos 5 al versículo 9. La palabra de Dios dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará y cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Dice en Proverbios 4, versículo 7, sabiduría ante todo. El nombre de esta nueva serie que vamos a comenzar el día de hoy. Y aquí vemos que la Escritura nos enseña más bien, que la sabiduría solo es una pequeña parte de nuestra vida como hijos de Dios, sino que es lo fundamental. Es lo primordial que necesitamos en nuestra vida, adquirir la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que viene del mundo. Porque bíblicamente encontramos que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría que viene del mundo. Para esto vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Amén. La palabra de Dios dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La genuina sabiduría proviene ¿de quién? De Dios, pero sin embargo Satanás ha metido dentro del mundo un tipo de sabiduría, pero es una sabiduría hueca, una sabiduría falsa. Vamos a ver qué dice en Santiago 3, ahí mismo en Santiago capítulo 3, versículo 13 al versículo 15 acerca de esto. Amén. La palabra de Dios dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Nuestra manera de comportarnos va a definir qué tipo de sabiduría tenemos. Si nos movemos en base a celos, a jactancia, a contiendas, nos estamos moviendo en la sabiduría terrenal, en una sabiduría hueca, falsa, en una sabiduría animal. Dice aquí en una sabiduría diabólica. La genuina sabiduría proviene de Dios y esa sabiduría es la que da solución para cada situación en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora vamos a ver cuál es el principio de la sabiduría. ¿Cómo es que empezamos nosotros a adquirir sabiduría? Hay 3 citas en la Biblia, en toda la Biblia, que dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 2 están en Proverbios y 1 en Salmos. Para esto vamos a verlas todas. Vamos primero a Proverbios, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a ir ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 9, versículo 10. Amén. Capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Ahora yo voy a leer Salmo 111:10. La palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí vemos que estas 3 citas nos hablan de lo mismo. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Y aquí nos habla de un temor. Nos habla de un temor no de miedo, no de que tú le tengas miedo a Jehová, sino nos habla de un respeto venerente hacia Dios. Y nos dice que el principio
¿Qué quiere decir? El vocablo hebreo de esta palabra principio, que es el mismo vocablo que se utiliza en estas 3 citas que acabamos de leer, quiere decir primero en lugar, en tiempo, en orden o rango. También significa primer fruto o primicias. Y aquí en esta iglesia hemos hablado de primicias. Y tal vez si hablamos de primicias viene a nuestra mente el primogénito, que es el que tiene las primicias de todo, y los diezmos. La escritura nos está enseñando que el principio de la sabiduría o los primeros frutos o las primicias es el temor a Dios, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Entonces vemos que hay una conexión entre el temor de Dios o todo lo que bíblicamente es dicho por Dios con la sabiduría, con la palabra revelada. ¿Estamos bien? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí hay una conexión, el temor de Dios y la sabiduría. Ahora vamos a ver qué dice Deuteronomio 14:22. Es de los primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico y después Deuteronomio. Deuteronomio, dice el número. Deuteronomio 14:22. La palabra de Dios dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. En el 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar donde él escogiere para ti. Tú aquí estás adquiriendo palabra de Dios. Aquí tú te estás alimentando en la palabra de Dios. Por eso es que aquí tú traes tus diezmos y ofrendas. Donde Dios te escogió para que tú ahí te alimentes de su palabra, es ahí donde tú diezmas. ¿Y para qué diezmas? ¿Qué dice hasta abajo en el 23? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Vemos esa conexión? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Dios. Temor a Dios. ¿Cuál es el principio del temor a Dios? El diezmar. Estas 3 cosas están conectadas. El diezmo te enseña a tener temor a Dios. Y el temor a Dios son los principios de la sabiduría, porque desde que tú empiezas a diezmar, estás haciendo sabio, estás operando en una sabiduría que no cualquiera se atreve a operar. El necio no opera en este tipo de sabiduría de diezmo, de temer a Dios. Y bueno, estamos viendo que es sabiduría ante todo. La sabiduría la necesitamos para todo, incluso para orar. Sí, porque muchas veces estamos orando y orando para una situación que para que se arregle no requiere de oración, sino que requiere de que tú actúes con sabiduría para poder arreglar esa situación, con una sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo vamos a aprender a actuar ante esa situación con sabiduría si no escuchamos la voz de Dios? Vamos a ver qué dice en Salmos capítulo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. La palabra de Dios dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué dice estad? ¿Qué? Entonces quiere decir permanece, como ahí lo dice, permanece quieto, escucha la voz de Dios. ¿Qué requerimos para obtener sabiduría? ¿Escuchar la voz de quién? De Dios. ¿Y qué hacía Jesús cuando estaba aquí? Cuando estaba entre las multitudes, él se apartaba a un monte, dice la Biblia, que él se apartaba a un monte a orar. Y él no se la pasaba hablando, diciéndole: ay Dios, es que esta gente y esto y aquello. Él, ¿qué decía? Todo lo que yo hago, no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Según escucho, es lo que hablo. Y según veo hacer a mi Padre, es lo que hago. Jesús apartaba a orar
pero no se la pasaba hablando, él más bien escuchaba la voz de Dios. Entonces, ¿qué es más importante cuando oramos? ¿Estar hablando nosotros o escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios. Ahora vamos a ver cómo habla Dios a través de Eliú a Job. Vamos a ir a Job 33:31. La palabra de Dios dice: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Necesitamos callar y escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos enseña sabiduría. Necesitamos sabiduría ante todo. Ahora vamos a ver, vamos a Salmos capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios dice: temblad y no pequéis, medita en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dice: medita en vuestro corazón estando en nuestra cama y ¿qué? Calla. Muchas veces Dios nos va a hablar en el momento que menos pensemos. Podemos estarnos bañando, podemos estar, como dice aquí, en nuestra cama, en la fila del banco, en medio del tráfico, en el coche. Dios nos puede hablar en esas situaciones, pero todas esas situaciones tienen algo en común, que es que todos nosotros estamos callados. Requerimos de aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos un problema y le decimos a Dios como si nosotros fuéramos los expertos en resolver problemas. ¿Quién va a saber más de resolver problemas? ¿Dios o yo que le estoy dando sugerencias? Pues Dios es el que sabe resolver nuestros problemas. Y ahora aquí viene una cosa: ¿qué pasa cuando nosotros oramos y Dios no nos responde? ¿Les ha pasado? Sí. Que oran y Dios no te responde. Vamos a ver qué dice en Santiago capítulo 4 versículo 3, está en el Nuevo Testamento, está después de Hebreos. La palabra de Dios dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos sin sabiduría. Es como aquella persona que le dice a Dios: ay, Señor, ayúdame a sanar mi hígado, me duele mucho. Y Dios te lo sana y dices: ay, ya me siento bien, ahora sí me voy a ir a tomar cada fin de semana. ¿Qué va a pasar? Dios te va a sanar. Si Dios, sabiendo todo, sabe que cada fin de semana te vas a ir a tomar, pues no, te estás dañando el hígado. Dices: ay, Señor, ayúdame a controlar mi respiración. Y ya que te sanó, vuelves a fumar. ¿Eso está bien? Necesitamos, antes de orar, cuando oremos, lo primero que debemos de hacer es pedir sabiduría a Dios, para entonces poder pedir de una manera correcta lo que a Dios y así obtener lo que solicitamos a Dios. Amén. Debemos de hacer un alto, pedir sabiduría, dejar nuestras cargas en Dios y entonces ver cómo Dios se manifiesta. Entonces ya vimos que necesitamos sabiduría en la oración y que el principio de la sabiduría resumido es el temor a Dios. El temor a Dios es diezmar. Tenemos que ser sabios. Un sabio aprende a cómo manejar sus finanzas. Decía mi mamá en la mañana, las finanzas es algo tan importante en la vida del ser humano que tenemos que aprender a dejarlo en las manos de Dios. Con Él, las finanzas ni te van a pasar por la cabeza. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Efesios? Sí. Si quieren yo lo leo. Es Efesios capítulo 5, versículo 15. La palabra de Dios dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice mirad. Esta palabra mirad quiere decir analízate, pon atención, fíjate en cómo te estás comportando. Y ahora vamos a ver el significado de la palabra necios. Según la concordancia Strong, el significado de la palabra necio quiere decir ser perverso, insensato, torpe,
tonto, bobo, fatuo. El significado, según la concordancia Strong, para insensato es traidor, engañoso, fraudulento, indolente. Y el significado para negligente es tardo, indolente, pesado, fastidioso, perezoso, molesto. Ahora, para iniciar esta serie de sabiduría ante todo, tenemos que ver la antítesis de lo que es la sabiduría. ¿Qué es lo contrario a un sabio? El necio. ¿Y por qué lo tenemos que ver si esta serie es sobre sabiduría? Porque la misma palabra nos enseña cómo es que se comporta un necio para que nosotros seamos sabios y no nos comportemos como un necio. Así que vamos a ir viendo todo esto. El primer punto es: el necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. No le importa lo que tú digas, él siempre va a estar bien. Así es el necio, se aferra a lo que él dice, aunque a legua se vea que está mal. Punto número 2. Su camino es derecho en su propia opinión. Proverbios 12:15. No le importa si la palabra de Dios dice que es malo robar. Si el robar le trae beneficios económicos, para él está bien. Es bueno en su propia opinión, aunque robar a la larga le traiga cosas malas. Punto número 3. El necio se mofa del pecado. Los necios se mofan del pecado. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Piensan que es gracioso. Salen, pecan, se juntan entre los necios y se burlan de todo el mal que le hicieron a las personas. Es gente torpe, es gente tonta. Punto número 4. El necio propaga calumnia. Proverbios 10:8. Calumniar, ¿qué quiere decir? Desacreditar a la gente. Crear crear chismes. Bueno, también se burlan de la gente. Crear chismes. Y además es hablar mal de alguien. Eso es calumniar en contra de la gente. Todo eso lo hace un necio. ¿Y por qué lo hace un necio? Por celos, por envidia, porque simplemente le cayó gorda a la persona, porque a la persona le está yendo bien. Eso es lo que hace un necio. Punto número 5. Dice: el necio hace maldad por diversión. Proverbios 10:23. Se conecta con el punto 3 que dice: se mofan del pecado. Salen, hacen destrozos, ponchan llantas, asaltan a la gente, le gritan de cosas a las personas que van pasando y les parece algo divertido, les parece algo gracioso. Eso obviamente no es algo divertido ni gracioso. Eso solamente lo hace un necio para después juntarse con los demás necios y burlarse de lo que hicieron. ¿En qué punto voy? Sí. Punto Vamos a pasar al número 6. Dice: el necio tuerce su camino y luego contra Dios irrita su corazón. Proverbios 19:3. El necio tuerce su camino. No dice que Dios tuerce el camino del necio porque él lo hizo mal. En la Biblia dice que Dios es quien endereza los caminos. ¿Y por qué el necio tuerce su camino? Porque todo lo quiere hacer a su voluntad, como él dice. Y cuando entonces lo que él decía que estaba bien, le sale mal, ahí sí recae contra todos. Ay, ¿por qué no me dijiste que estaba mal lo que estaba haciendo? Pero es que eres necio. Y como dice aquí, después contra Dios irrita su corazón, se enoja contra Dios. Se enoja contra Dios por algo que él en su necedad hizo. Vamos al punto número 7. Confía en su propio corazón. Proverbios 28:26. Y si tú confías en tu propio corazón, quiere decir que no estás tomando en cuenta la palabra de Dios en tu vida. Y entonces al confiar en tu corazón te estás guiando por emociones. Y dice la Biblia que el sabio, los que toman victoria en su vida, son los que se guían por el Espíritu. Punto número 8. Dice: el necio es ligero en sus palabras. Proverbios 29:20. Pero la traducción, que es palabra de Dios para todos, que la tienen ahí abajito, dice: tiene más esperanza el bruto que quien habla sin pensar.
Está explicado por sí solo el punto. Habla sin pensar. Él solito se enreda en sus palabras, se enreda en sus mentiras. Punto número 9. El necio anda en tinieblas. Eclesiastés capítulo 2 versículo 14. ¿Y por qué anda en tinieblas el necio? Porque no deja que la luz entre a su vida. ¿Y quién es la luz? Dios. Jesús es la luz. Y al andar en tinieblas, entonces el necio está a expensas de los ataques del enemigo. Y cuando le sale mal, se enoja contra Dios. Todo eso es un necio, es una persona torpe en su caminar. Aunque a él le parezca que es lo máximo de la vida, la gente que lo ve a lo lejos sabe que es una persona torpe en cómo se está conduciendo por la vida. Punto número 10. Dice, el necio no cumple lo que promete. Eclesiastés 5, versículo 4. Pierde credibilidad ante la gente. Es el que le dice a magos, te pago dentro de 8 días. Y pasan los 8 días. Pasan 2 meses y sigue sin pagarle. ¿Y entonces qué pasa? ¿Le vas a volver a vender? Pues no le vuelvo a vender. Pierde credibilidad. Y no solo en esta cuestión de prestar dinero, de vender algo, sino cuando tú prometas algo a tus hijos, a tu esposa, a tu marido, cúmplelo. A tus papás, a tus abuelos, a tus amigos, a tu novio, a tu novia, a quien sea, cúmplelo. Si le dices a tu hijo, te portaste mal, ¿no sales en 2 meses? Qué desesperación. Una de dos, ahí no se sabe si estás actuando como necio o como sabio. Porque vas a aguantar a tu niño ahí 2 meses. No, exagera uno. 2 días, ¿verdad? 1 hora. Mejor 1 hora. 2 horas mejor. El necio no cumple lo que promete. Vamos al punto número 11. Dice, sus labios causan su propia ruina. Eclesiastés 10:12. Nuevamente otra cita que nos habla sobre que la boca del necio le trae a él mismo problemas. El necio, ¿qué dice? Ay, no vaya a hacer esto. No vaya a hacer lo otro. Ay, ¿qué tal si esto? Ay, ¿qué tal si ya le pasó al otro? Trae lo que le temió, le sobrevino por todo lo que estuvo hablando. Habla tanta palabra de muerte. ¿Qué es lo que está trayendo a su vida? También es aquella persona que se queja de esto, se queja del otro, se queja de 1000 cosas. Y se queja tanto que tú ya ni quieres estar con esa persona. En cambio nosotros, que somos hijos de Dios, que aprendemos a hablar la misma palabra de Dios, somos como imanes que atraemos la bendición de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Vamos al punto número 12. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmos capítulo 14, verso 1. Esto nos suena a una persona atea. Pero en realidad este versículo no se refiere a eso. Que de por sí una persona que dice que no hay Dios, antes que atea, está siendo necio. La persona que dice en su corazón no hay Dios es aquella que niega el poder de Dios en su vida. Niega la eficiencia del poder de Dios en su vida. Le dicen, ay, es que tengo una enfermedad, ora a Dios para que te sane. Actúa con sabiduría para que Dios te sane. ¿Y qué dice la persona? Ay, no, aquella persona también oró y no lo sanó Dios. Y se murió. Ahí está él negando la eficiencia del poder de Dios en su vida, ¿sí? Necesitamos aprender a confiar en Dios en todo, a creerle en su palabra absolutamente en todo. Aún así, si lo que Él nos dice no nos parece bueno, hacerle caso, seguir la palabra de Dios, porque todo lo que Él nos dice es con sabiduría.
El primer mandamiento que dio Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Las personas que roban son dioses para sí mismas, porque en vez de confiar en que por más grande que sea su necesidad, confiar en que Dios es fuerte, es poderoso para sacarlos de su necesidad, ellos ¿qué hacen? Deciden salir a robar, hacer algo que no es beneficio ni para ellos ni para la otra persona. Son dioses para sí mismos. Mas nosotros hemos confiado en Dios para que Él sea quien provea todo el sustento en nuestras vidas. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Él es Dios para sí mismo, y este es un principio diabólico. Vamos al punto número 13. El necio es tardo en su corazón para creer lo que Dios dice. Lucas 24, verso 25. Siempre está razonando si la palabra de Dios es correcta, si la palabra de Dios funciona, si la palabra de Dios no funciona. Y en Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y dice en la Biblia que cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, entonces viene el enemigo a tratar de robarla, de quitar esa semilla. Y cuando tú estás razone si la palabra de Dios es verdad, si está bien, si está mal, el enemigo ahí va a venir y va a tratar de poner una palabra contraria a la que Dios te dio. Y tú al llegar a ese punto, esa palabra que puso el enemigo, ¿qué va a pasar? Ahí el enemigo va a quitar la palabra de Dios en tu vida porque empezaste a dudar. La palabra de Dios no es para que la razones. Bueno, hay cosas en la Biblia que sí, que es bueno, como esto del diezmo, el temor a Dios, la sabiduría y todo eso. Lo razonamos y está bien, pero hay palabras de Dios que tienen que entrar en tu corazón y tú las tienes que creer para que entonces veas cómo se hacen realidad en tu vida. Sin embargo, si tú le estás razonando, ya le estás dando chance al enemigo de que te quite esa palabra que pudo haber sido bendición a tu vida. Y dice que es tardo en el corazón para creer lo que Dios dice. ¿Y por qué tardo en el corazón? Porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia. Dice en la Biblia que con el corazón se cree para justicia. Ahora vamos al punto número 14. Dice: edifica su casa sobre la arena y no sobre la roca. El necio edifica su casa sobre la arena y no sobre la roca. Mateo 7:26. ¿Qué quiere decir edificar su casa sobre la arena? Que pone su confianza en lo terrenal, en este mundo. Y por decir en este mundo no me refiero en esta tierra, sino en los sistemas que ha establecido este mundo, en un sistema babilónico, en un sistema de confusión, en el sistema que opera el enemigo. Mas si nosotros ponemos nuestra confianza en la roca, ¿quién es la roca? Jesús es la roca. Nos está hablando de que estamos poniendo nuestra confianza en niveles celestiales. Y así cuando venga el viento, la arena y el mismo mar sobre nuestra casa, ¿qué va a pasar? No se va a llevar el viento, ni la arena, ni el mar a nuestra casa, sino que nosotros estamos situados en un nivel celestial donde no llega nada de eso. Amén. Dice: el que se junta con necios será quebrantado. El punto número 15. Esto lo dice en Proverbios 13:20. La Biblia también dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y un dicho popular que es: el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Si tú te juntas con gente mentirosa, te vas a volver mentiroso. Si te juntas con gente chismosa, desde un pastor vas a tener licenciatura, ingeniería, posgrado y todo en chismes. Mas sin embargo, si tú te juntas con gente que conoce la palabra de Dios así como tú, con gente sabia, con gente que escucha la palabra de Dios, así tú no seas sabio, se te va a pegar. Vas a empezar a caminar como esa gente camina. Porque muchas veces se nos pegan hasta muecas de la gente. Que si de repente las así, tú ya la vas a ver así.
Que si habla de una manera, tú vas a hablar de una manera, de esa misma manera, pero todo depende de con qué gente te juntes. Muchas veces no va a ser conveniente que se te peguen acciones de ciertas personas, pero de otras sí. Más el necio, el que se junta con los necios es quebrantado, no te juntes con necios. Número 16, punto número 16, dice, el necio se envuelve en la contienda. Proverbios 23, la versión NBI, nueva versión internacional, dice, no hay necio que no inicie un pleito. Les gusta iniciar pleitos, se meten donde no deben, y se meten sus narizotas donde no deben. Si se está hablando de un tema, el necio, aunque sepa que ese tema está bien, mete su punto de vista contrario, aunque sepa que su punto de vista está mal. Siempre te tratan de llevar la contraria, eso es lo que hace un necio. Punto número 17. Y aquí pongamos mucha atención porque vamos a ver algo muy, muy interesante. Dice, no sabe lo que es la honra. El necio no sabe lo que es la honra. Proverbios 26, 1. Dice amar a Dios, pero no se sabe ni sujetar a alguien que está viendo. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo te vas a sujetar a Dios si no te sabes sujetar a alguien que ves? No tiene honra ni para la persona que ve. ¿Y qué dice una cita muy conocida en la Biblia que es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días en la tierra se alarguen? Sí. Y la palabra honra, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, ¿sabes qué quiere decir? Dinero pagado. ¿Qué está diciendo? No dice que honres a tu padre y a tu madre en forma de que los estés chuleando y ay, qué bonita te ves, ay, mamá, esto no. Sino que los consideres dentro de tus finanzas. Que los respetes a esas personas que son tus padres y que es tu padre y es tu madre. Ay, pero no les falta dinero. La Biblia no está diciendo si sí o si no les falta dinero. Es un principio de honra como hijos. Y obviamente están claros sus beneficios. Todo nos va a salir bien y vamos a vivir. Nuestros días en la tierra se van a alargar. El necio no tiene principios de honra. No considera a Dios en primer lugar en su vida. Y vamos a ver ahora sí este punto también bastante interesante. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 la palabra de Dios dice, hablando Dios, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dentro del abecedario griego que es alfa, beta, gamma, celta, delta y todos esos. Alfa es la primera letra y omega es la última letra del abecedario griego. Es como nuestra A y nuestra Z. Y vamos a ver algo muy curioso. Dios dice, yo soy el alfa, el primero. ¿Han oído hablar ustedes en el reino animal que hay algo conocido como el macho alfa? Sí. Dentro de una manada debe de haber un macho alfa o una hembra alfa o hembra y macho que son conocidos como pareja alfa. Y dentro de los lobos encontramos algo muy peculiar. Los lobos al momento de cazar forman dos grupos. Uno que llega por delante, obviamente la presa en medio, uno que llega por delante y el otro grupo que llega por detrás. De forma que no le dan espacio a la presa de escapar. Y si uno de los dos grupos caza antes a la presa, el grupo donde no está el macho alfa caza antes a la presa, no empiezan a comerse al animal que cazaron, sino que empiezan a aullar, haciendo aviso al grupo donde está el macho alfa de que ya tienen a la presa. Y si alguno de los lobos se atreve a dar aunque sea un mordisco a la presa, el macho alfa llega sobre aquel lobo que dio un mordisco, lo destroza y da permiso al grupo, a toda la manada entera, de que se coman al lobo.
porque no esperó al que es el primero en su manada. Jesús dijo: yo soy el Alfa. Cuando tú diezmas, estás diciéndole a Dios: tú eres el primero en mi vida. Amén. Y yo confío en ti porque tú vas a suplir lo que yo necesito. Ningún lobo come hasta que llegue el Alfa. Vamos a ver qué dice en Levítico 23:14. Levítico 23:14. Recuerden, ningún lobo come hasta que llega el Alfa. La palabra de Dios dice en Levítico 23:14: no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Estatuto perfecto es por vuestras edades en donde quieras que habitéis. ¿Entienden la relación? Ya vimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio del temor a Dios es el diezmar. Hasta para orar necesitamos pedir sabiduría a Dios y estar atentos a su voz. Para ser sabios debemos de tener honra a Dios. Tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el penúltimo punto, que es el látigo para el caballo. El punto 18 dice: látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Proverbios 26:3. Aquí nos está hablando de animales que necesitan ser azotados para que puedan entender. ¿Y con quién compara estos animales? Con un necio, que dice: la vara para la espalda del necio. El necio necesita ser azotado para que entienda. Y pues eso no es muy agradable, ¿no? Último punto. Punto número 19 y último. Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Nuevamente vemos otra cita que habla sobre la boca del necio. Nosotros, los que hemos estado asistiendo aquí constantemente, conocemos que tenemos un gran poder en la boca. Conocemos que Dios creó todo con el poder de su boca. Que dijo que sea la luz, sea la tierra, sean los cielos, todo lo creó con el poder de su boca. Que Jesús, estando en la tierra, les dijo que si tienes fe como un grano de mostaza y dijeras a este sicómoro que se moviera de ahí al mar, lo iba a hacer. Nos está enseñando que por medio de nuestra fe tenemos un gran poder en nuestra boca. Pero el temor actúa de una manera contraria a la fe. Y normalmente un necio se mueve en temor, se mueve en tinieblas. Y entonces lo que él habla es lo que está trayendo a su vida. Necesitamos aprender a hablar de una manera correcta, a comportarnos de una manera correcta, a juntarnos con la gente correcta, a tener honra a Dios. Todo esto que leímos es todo lo que es un necio, para que nosotros no lo seamos. Hagamos todo lo contrario, y durante esta serie vamos a ver cosas muy padres, cosas muy bonitas acerca de lo que es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Vamos a analizar todo lo que es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Dice sabiduría ante todo. Necesitamos sabiduría para todas y cada una de las cosas en nuestra vida. Amén. Así que ya escuchamos la antítesis, lo contrario a la sabiduría. No seamos lo que es un necio. Movámonos y pidamos sabiduría a Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana.